Hoy tenemos un tema del que en mayor o menor grado o intensidad prácticamente ningún adulto está exento de padecerlo y que puede causar desde risa en algunos casos, ya verá usted el tema, por el ruido que puede producir este padecimiento, hasta una severa incapacidad y muy fuerte dolor. Me refiero al desgaste de cartílago de rodilla. Y vamos a hacerlo, qué mejor que con nuestro invitado de hoy, el doctor César Mangas Loría, médico especialista en ortopedia. Doctor, bienvenido una vez más. Muchísimas gracias. Es un honor el tenerlo aquí en este programa. El honor es mutuo. Muchas gracias por tu tiempo y de nuevo por la invitación. Qué gusto verte de nuevo. Muchas gracias, bienvenido. Gracias. Bien, bueno, pues el doctor César Mangas Loría es médico cirujano por la Universidad Autónoma de Guadalajara. Así es. Posee también es especialista en ortopedia y traumatología por la Universidad Nacional Autónoma de México. Posee también la alta especialidad en cirugía de columna por esta máxima casa de estudios, la UNAM. Pertenece a la primera generación de medicina del automovilismo deportivo, que hasta se antoja que hagamos un día un programa sobre este tema. Padre, ¿no? ¿Verdad? Está avalado el doctor Mangas por el Consejo Mexicano de Ortopedia y Traumatología. Es miembro de la Asociación Mexicana de Cirujanos de Columna. Es autor de múltiples textos científicos y médicos y actualmente es médico cirujano especialista en columna, en ortopedia, en el Centro de Especialidades Médicas del Sureste. Así es. Muy bien. Doctor, este es un padecimiento que, bueno, pues creo que todos hemos escuchado que alguien en la familia, algún amigo, en el trabajo, en todos los lugares, e incluso uno mismo, ¿por qué no? ¿Verdad? De pronto al flexionar las rodillas, al agacharse, al hincarse, al subir las escaleras o al bajarlas, truenan las rodillas o hay algún pequeño dolor, cuando menos. Claro. Esto, tenemos ahí una buena cantidad de preguntas que nos han llegado. Una de ellas, me adelanto, nos dicen, ¿es algo normal o es algo de lo que hay que preocuparse? Pues depende mucho del contexto. Hola a todos, de nuevo muy buena tarde. Gracias por la invitación y qué padre platicar de este tema, ¿no? Siempre hay que poner todo en contexto, en el sentido estricto del chasquido, vamos a llamarlo técnicamente de esa manera, de la rodilla puede ser desde una simple liberación de elementos de un individuo, ya sea nitrógeno, cuando suena ese famoso clonk en la rodilla, en la columna, en la mano, y no genera más que ese clonk, ese chasquido, o pues una verdadera enfermedad que puede estar atormentando a cualquier persona, ¿no? Y en respuesta a uno de los comentarios que hacíamos hace rato, pues si es de risa o de preocupación, la verdad es que siempre debe ser algo, pues tener que tomarlo en cuenta, pero comúnmente y en la gran mayoría de las ocasiones no es algo malo, siendo que desde pequeños, pues de repente nos truenan los huesos y a veces... pues los papás, al menos mi familia, me decían, no te truenan los huesos porque no te van a servir cuando estés grande, etcétera, etcétera. No, la verdad es que no es así, ¿no? El chasquido óseo no genera alguna enfermedad como tal, pero sí puede ser consecuencia de una enfermedad. Esto se deriva del desgaste del cartílago, estamos hablando Claro. en la rodilla. Quisiéramos que antes de entrar más en materia, nos dijera usted, nos pudiera precisar, aclarar, es también otra de las preguntas, ¿qué es el cartílago del que todos oímos, del que todos hablamos, pero qué es exactamente, cómo funciona, para qué sirve? Okay. y cuál es su... Pues mira, el cartílago es una serie de elementos que la naturaleza provee en absolutamente todas las articulaciones. El desgaste de ese mismo, es decir, tenemos entre hueso y hueso
una serie de elementos. Uno de ellos es el cartílago y a grosso modo es una especie de colchón. ¿Ok? Si tenemos un colchón, seguramente ese colchón tiene alguna función y comúnmente es amortiguar el efecto mecánico que existe entre choque de hueso y hueso. Cuando nosotros desgastamos ese cartílago, que es nuestra primera capa de defensa, por llamarlo de alguna manera, y para que esa máquina anatómica que todos tenemos funcione de manera adecuada, en algún momento se desgasta, pues la parte de abajo o la parte de arriba, cual fuere la situación anatómica de este cartílago, nos va a generar en ese momento dolor. Por tanto, si nos desgastamos el colchoncito, si tú duermes en el piso y te acuestas en un colchón, pues está padrísimo, no está cómodo. Pero claro, dormir en el piso, pues no es lo más cómodo. Así es. ¿No? Es eso, un colchón. Básicamente. Y ahora, digo, pudiera parecer obvia la pregunta, pero ¿por qué se desgasta? ¿No se regenera o es un abuso, un exceso de parte de la persona? ¿Por qué se desgasta? Fíjate que hay múltiples circunstancias por las cuales un cartílago se va a desgastar. El número uno, de acuerdo a nuestra plática pasada, no sé si recuerdas que pues teníamos una frase, ¿no? El no portarse bien. El no portarse bien. Si tú no te portas bien, entre muchas cosas, se te va a desgastar el cartílago. Claro. ¿Y qué significa no portarse bien? Imagínate que estás caminando todo el tiempo, pero pues estamos jóvenes, comúnmente tenemos determinado peso y con la edad, el sedentarismo, los hábitos alimenticios, pues no ideales del mexicano promedio, condicionan a que, pues, subamos de peso, ¿no? Entonces, imagínate estar caminando de manera constante con 1 kilo, 2 kilos, 3, 10, 20 kilos de más. Es una especie de cuchillito de palo, estás dándole y dándole y dándole a tus articulaciones. Es casi el equivalente, se podría decir, que de pronto una persona delgada con un buen peso, de pronto se ponga una mochila y empiece a ponerle piedras, ¿verdad? 1, 2, 5, 10, 15 kilos, claro. Y entonces una carga permanente. Totalmente. Pero imagínate eso en un gimnasio, levantar peso considerable, kilogramo, de repente hacer eso 1 o 2 veces a la semana, pues sí te puede generar alguna lesión, etcétera, ¿no? Pero imagínate hacerlo toda la vida, las 24 horas del día. En algunos momentos subiendo escaleras, bajándolas, si te caes, contorsiones de la rodilla. Entonces, eso es lo que en verdad el factor mecánico y el sobrepeso nos va a generar un desgaste, sin ser el único factor predisponente. No es el único, pero en nuestra sociedad es uno de los principales, de los más comunes. Súmale el fumar, la mala alimentación, el factor genético es una realidad, el hereditario, por supuesto. El otro factor, pues alguna otra enfermedad autoinmune, enfermedades reumáticas, pero son los menos. Sí, por supuesto que existe y también existe tratamiento para ello, pero bueno, parte del gran tratamiento para estas personas es no atender la causa, que sería este desgaste, sino, no atender la consecuencia, que sería este desgaste. Hay que atender la causa. Dentro de muchas cosas, pues le dirás a esa persona pues, que no levante mucho peso, que no fume, cambie sus hábitos alimenticios y pues bajar de peso, ¿no? La causa raíz, ir a la causa. El factor mecánico. El factor mecánico. Doctor, este es un padecimiento, digamos, que se ha acentuado recientemente, es algo nuevo, o de siempre los problemas con las articulaciones han estado presentes. Que el desgaste como tal, incluso puedo llamarlo en ausencia de dolor, en ausencia de enfermedad como tal, que es el curso natural de la vida del ser humano. No es lo mismo una rodilla de una persona de 15 años, 14 años que está pues en las mejores condiciones a tener 70, 80, 90 años. Sin embargo, cuando se te presenta este desgaste a los 50 años y estás con dolor, y radiográficamente, imagenológicamente, o te tomas una placa y ves las imágenes y están más desgastadas de lo que uno pudiera esperar, pues bueno, pues en ese momento definitivamente tenemos un problema y en este momento es una enfermedad. Con esto quiero decir que esto yo creo que está prácticamente, se ha estado presente en todas las épocas de la presencia del ser humano en nuestra tierra, sin embargo se ha acentuado en los últimos años, ¿no? Por lo que ya platicamos. Claro, el aumento de peso ha sido una constante, no solamente en los adultos, incluso en los niños, totalmente, hasta en los bebés. Ese es el gran problema que acabas de mencionar, ¿no? Imagínate un niño
Es decir, hace años la esperanza de vida era 35, 40, 50, 60 años. Entonces, a veces pues no te alcanzaba la vida para que te dolieran las rodillas. Así es. Imagínate que ahora tu esperanza de vida es 70, 75 y va a ir aumentando. Y más, claro. Pero tienes este sobrepeso desde los 10, 12, 11 años. Uy, eso significa es catastrófico, que ¿no? O sea, en unos cuantos años más vas a ser longevo, pero qué calidad de vida. Las facturas que irá pasando el mismo organismo. Totalmente, ¿no? Totalmente. Eso es algo muy, muy importante, ¿no? Regresamos al sobrepeso, insisto, sin ser el único factor. Nos decía que ese sí hay un factor hereditario. Totalmente. Esto es, ¿por qué causa? ¿Por una condición estrictamente genética? Pues fíjate, o también hay elementos culturales que pudieran de alguna manera heredarse, ¿verdad? Claro, es decir, no es lo mismo el gen caucásico que el gen latino, así es, que el gen yucateco, no todos pues varían, ¿no? Esa es una realidad y estrictamente hablando no se ha encontrado un factor genético como tal. Hay factores asociados y genes asociados a que, bueno, existe cierta predisposición, pero aún así, el hecho de que tú tengas el gen que te va a predisponer hasta cierto punto al desgaste de cartílago, desgaste de rodilla, etcétera, pues tú le echas el empujoncito con portarte mal, fumar, mala alimentación, sedentarismo, sobrepeso, o de repente algo que también sucede, ¿no? Estás todo el tiempo acostado y en fin de semana decides voy a hacer ejercicio, los famosos fútbol llaneros o béisbol o lo que sea, ¿no? Que es toda una moda, ¿verdad? Y es hasta una necesidad emocional, ¿verdad? Es sano, siempre es sano hacer deporte, ¿no? Pero hay que ser un poco más asiduos. Si de repente lo haces nada más una vez por semana y das todo ese fin de semana, pues te vas a lastimar. Esa es una realidad. Hay que tener cierto orden incluso para el ejercicio. Claro, y aquí en algún programa que tuvimos sobre medicina deportiva, precisamente se tocaba de alguna manera este tema y se planteaba el hecho de que qué bueno que las personas, a la edad que sea, tomen la decisión de hacer ejercicio. Eso es indiscutiblemente bueno. Así es. Pero también se decía, qué malo que no se haga de la manera adecuada y que alguien que podía jugar fútbol sin ningún problema a los 17, 18, 20 años con un determinado peso, multiplicado este peso por 2 y hasta por 3, obviamente sus tobillos, sus articulaciones, sus cartílagos, lo van a resentir, o sea, le está cambiando todo, ¿no? Entonces, qué malo que pueda ser también como alguien decía, hay que correr con el corazón, y nos decían, no, con el corazón no, se corre con las piernas y se corre con el organismo completo y tienes que cuidarlo, porque si no, el que te va a fallar es el corazón. Exacto. ¿No? Sí. Exactamente, ¿no? Sí, pues es parte del tema, ¿no? Hay que ser un poquito más... la vida a veces es difícil que te lleve a ser una persona 100% deportista, ¿no? Incluso puedo mencionar que a veces hacer ejercicio puede condicionar a un lujo, no cualquiera puede hacer ejercicio, pero eso es algo muy personal y cada quien incluso puede salir a caminar, salir al parque, tomarse unos 30 minutos, 45 minutos para empezar y eventualmente uno agarrar eso de manera sistemática y por supuesto que va a ser benéfico para tus rodillas, tal vez no para el cartílago, porque ese pues ya en el contexto del cual estamos hablando, pues ya se desgastó, ¿no? Pero todo lo que está alrededor de ellos, porque nosotros no somos un cartílago, ¿no? Somos una serie de elementos, huesos, ligamentos, etcétera, etcétera, y eso hay que preservarlo. ¿Hay alguna edad, algún momento en la vida de las personas en donde este cartílago que está funcionando muy bien, cumpliendo muy bien su función, empieza a desgastarse de manera natural? Sí existe. Digo, cuando todos nacemos, crecemos, eventualmente llegamos a una meseta. Y esa meseta se da en promedio aproximadamente entre los 35 y 40 años. 45, dependiendo de la bibliografía. Sin embargo, posterior a ello, nosotros decidimos qué tanto ir en declive. Y pues algunas de las cosas que has mencionado, pues no hay edad para comenzar a hacer ejercicio, por supuesto, pero hay de ejercicio a ejercicio.
Claro. No es lo mismo irte a jugar fútbol, no es lo mismo irte a caminar de vez en cuando, la alberca es buenísima. No es lo mismo eso a que pues de repente digas, ahora sí, ya le voy a entrar con todo este único partido en el año, pues lo único que vas a hacer es lastimarte. Por tanto, la edad oscila en ese rango y característicamente las personas que comienzan o acuden a consulta a más o menos, por las rodillas, más o menos entre los 50 años, cuando ya hay un proceso que ya se instauró de manera previa, van unos 10, 15, 20 años retrasados. Podríamos decir que alrededor de los 35 años es un tema que debe de estar presente en el sentido común, en el criterio de todas las personas. Totalmente. Y adelante de los 50 años hay que poner una gran atención para asesorado, bien asesorado, claro, con alguien con autoridad técnica, como es un médico, un especialista, que no a través de consejos o de creencias o de estímulos, a veces hasta mercantiles, ¿no? En claro, donde personas que toman la decisión de correr un maratón cuando jamás lo han hecho en su vida y quieren correr un maratón. Es válido, sí, pero pues hay que tener un backup previo, hay que tener una preparación totalmente. ¿No? Y probablemente lo logre y habrá que aplaudirle. Totalmente. ¿No? Pero sí. Decían que en la preparación está la clave, ¿no? Así es. Bien, y qué bueno que es que nos precisa usted estas edades, ¿no? Porque a veces a esos años, a los 35, 40 años, tal pareciera que no ha sucedido nada y me siento con el ímpetu y con la fuerza de continuar haciendo lo mismo, pero la vida va cambiando, va cambiando el organismo, aunque en la mente haya otra visión, otra forma. Totalmente, y la mente es muy poderosa en todo sentido. Sin embargo, yo creo que cuando una persona ya llega a determinar, hablando de las personas en promedio de los 50 años, no tiene que ser 50, pero alrededor, cuando una persona llega, no es que sea muy tarde, pero la gente cuando acude, ya acude porque le duele. Entonces, en este tema muy específico, acudir cuando te duele no estamos a tiempo. Y con esto, pues, quiero decir que no necesariamente tienes que consumir productos como tú mencionabas, ¿no? Para el cartílago o este aprovechamiento que hay por los factores económicos, sino simplemente no subas de peso, sea asiduo con tu actividad física. De repente, si estamos sentados todo el tiempo, pues tómate unos 10, 15 minutos para salir a caminar, que no ejerzas mucha presión en esas rodillas al tenerlas flexionadas todo el tiempo y sin movimiento. El movimiento, como diría uno de mis colegas, el movimiento es vida, entonces hay que estarnos en movimiento y en constante evolución, ¿no? Y las rodillas no son la excepción. Por supuesto que nos estamos enfocando en las rodillas porque es el factor, es el más común. Sin embargo, los codos, los hombros, las articulaciones de los dedos, tobillos, espalda, todo esto, pues tiene que perpetuarse el movimiento, porque Diosito no nos hizo unas personas para que estemos sentadas todo el tiempo, ¿no? Diosito nos hizo pues para estar en movimiento. De acuerdo con lo que usted nos está diciendo, podría plantearse a nivel de piso, quizá no lo máximo, pero a nivel de piso, a cualquier edad, una buena dieta, una dieta adecuada y el caminar, eso no implica costo, eso no implica tener que comprar equipos sofisticados, el caminar y una buena dieta ¿es suficiente? Es un buen factor preventivo. No necesitas estar comprando suplemento 1, alimento 2, juguito 3, claro, pastillas 4. O sea, no necesitas eso. Habrá quien lo necesite, por supuesto, en su momento, cuando ya la enfermedad esté instaurada. Y hay que ser sincero también. Habrá personas que, doctor, yo fui deportista toda mi vida. Claro. ¿Por qué me pasó? O sea, la medicina a veces estamos, como platicábamos en una ocasión previa, pues estamos limitados y nada más la ciencia es lo que nos rige, pero hay muchas cosas que salen de nuestras manos como médicos y científicos. Sin embargo, el hecho de que tú hagas ejercicio y seas una persona bien ordenada no te exime de que vayas a presentar una enfermedad, pero por supuesto que estadísticamente te va a reducir el factor
de riesgo y, por supuesto, pronóstico de la enfermedad que vayas a presentar. Qué manera de regresar siempre al mismo punto. Hay que portarse bien. Claro. Hay Doctor, que portarse bien. ¿El cartílago hay alguna forma de que se recupere? ¿Se puede recuperar el cartílago? Porque comercialmente, déjeme decirle que va uno a la farmacia que usted quiera, a la que usted, el nombre que... Y hay una cantidad enorme de productos que hablan del cartílago, ¿verdad? Y en internet, hombre, la cantidad de consejos y las recomendaciones, creencias y todo. Háblenos sobre esto. ¿Es posible recuperarlo o no? Pues mira, es una pregunta sumamente difícil porque además se pueden herir más de una susceptibilidad. Sin embargo, y no entrando en materia, vamos a resumir en un dicho médico que tenemos la gran mayoría. Se dice que cuando hay una gran oferta de tratamientos, cuando hay una gran alternativa, se dice cuando hay un abanico grande de opciones para tratar una enfermedad, pues se dice que poco efectivas son cada una de ellas. Cuando hay una enfermedad que nosotros sabemos que el tratamiento 1 va con enfermedad 1, listo, chupi, ahí se acabó. Claro. ¿Vale? Cuando tenemos más de una opción, pues probablemente no todas son pues del todo efectivas. Sin embargo, no quiero que se malinterprete todo esto que estoy diciendo. Aquí lo importante es que la ciencia está en búsqueda de ello. En respuesta franca a tu pregunta, doctor, ¿existe algo que me regenere el cartílago? Científicamente hablando, no lo existe. Pero la verdad es que las personas no van a que se les regenere el cartílago. Las personas van a que pues, se les vaya el dolor por el cual acuden. Una persona que no le duele no va contigo a consulta. La persona que le duele va. En ese mismo sentido, lo que hay que hacer es, hay una gama de tratamientos que nos ayudan, si bien no a la regeneración del cartílago, lo que sí está comprobado y también está un poco en debate, es la no progresión de la enfermedad. Que ese es otro aspecto y es muy importante. Es básico porque claro, ponle que ya no se regenera, el único que regenera es Diosito, ¿no? Pero si Diosito ya no te dio la venia de regenerar tus cartílagos, pues bueno, al menos que no se sigan desgastando. Pero y van a pasar dos cosas. Alargar, dilatar. Exactamente. Van a pasar dos cosas cuando dilatas o sea, cuando detienes la progresión. Uno, si vas a llegar a un tratamiento, el fin ulterior, supongamos que sea una cirugía o algo, pues vas a tardar en llegar a ese punto. Y eso es algo muy bueno, porque nunca vamos a igualar científicamente lo que puso la naturaleza con algo que el hombre creó. Y número dos, la calidad de vida que vaya en ese inter. Es decir, puedes tardar 10, 20 años con esa enfermedad, pero no es lo mismo que te duela y sea una falta de calidad de vida, que no te puedas mover, a que tengas calidad de vida. Ahí lo tienes, el dolorcito, lo controlas con 2, 3 cosas y, bueno, tienes esa molestia comparado con la persona que no puede vivir. Entonces, el desgaste de cartílago se tiende a regenerar, científicamente hablando, no. Hay factores que detienen la progresión, sí, elementos que la detienen, por supuesto, y lo más importante es que esas alternativas de tratamiento o incluso francos tratamientos van a detener el malestar, el dolor y van a mejorar la calidad de vida de las personas, que es por lo que acuden a ti, por el dolor. Aquí creo que, y sobre todo por pues que se trata de un padecimiento que es muy común, que afecta a una gran cantidad de personas, y ante esta tremenda oferta de medicamentos y de soluciones y de todo, el hecho de asesorarse. Hay que asesorarse y con un especialista. Siempre. Cuidado con asesorarse con alguien que no sea un especialista, porque, como decía por ahí algún anuncio, el tiempo, el dinero y el esfuerzo se pueden echar a perder, ¿no? Sí. Que por cierto no es original de un general alemán prusiano, esa frase, no de esa marca comercial. Es la definición de la eficiencia. Claro. Precisamente. Entonces, aquí lo importante es precisamente poderse asesorar con un especialista, ¿verdad? Hay una pregunta que nos hicieron de manera muy reiterada y que
pues es producto de la preocupación. Cuando los problemas del desgaste del cartílago pues van más allá del simple molestia, del dolor, del chasquido, del tronido, cuando son graves, cuando llevan a situaciones muy complejas, ¿hay tratamiento sin cirugía? Claro, existen alternativas y estas, pues ya más o menos platicamos acerca de unas, ¿no? El tratamiento siempre tiene que ser integral. La verdad es que no existe solución 1 y 2. Es un conjunto de soluciones que van a otorgar el éxito al paciente. No todo es cirugía. Cuando se necesita, se hace y se tiene que hacer de manera pues muy bien y puntual para cada paciente. Pero incluso hay pacientes que podemos prolongar ese tiempo de que llegan a una cirugía y hay otros pacientes que les va muy bien, que pues se prolonga ese mismo tiempo, pero pues con la edad y con ciertos cambios, pues al final de sus días no necesitan una cirugía. Y es ahí cuando la elección de tratamiento tiene que ser bien valorada por un médico. Cuando evitamos este tipo de tratamientos quirúrgicos, existen inyecciones para las rodillas, existen una serie de medicamentos que nos van a ayudar a paliar, detener, evitar el dolor en estas personas. Existen otros medicamentos que nos van a detener, en algunos sí, en otros no, la progresión de la degeneración de esa rodilla, de ese codo, de lo que fuere, ¿no? Entonces sí existen tratamientos, algunos son menos invasivos, otros son pues un poco más agresivos. Por supuesto que la rehabilitación, la fisioterapia, el activarte te va a ayudar mucho. Y cuando tú tienes una persona que, por ejemplo, llega y te dice, ¿sabes qué? Tienes que ir a correr, tienes que ir a dar vueltas a la manzana. Doctor, pero ni me puedo mover, ¿cómo rayos quiere que le dé una vuelta al parque? O sea, bueno, pues en ese momento es cuando somos un poquito más incisivos y damos un tratamiento más enfocado a lo que por el paciente está acudiendo, que es el dolor. Y eso es mágico, ¿no? Hace aproximadamente 2-3 horas acabo de darle tratamiento a una persona y el semblante de esa persona es maravilloso porque para empezar llega con un padecimiento que lo tiene de mal humor, lo tiene triste, lo tiene arisco, lo tiene pues de las peores condiciones mentales y por supuesto en cuanto a sentimientos. Y esa persona cuando sale con otra actitud, sale feliz porque de las cosas cuando nosotros perdemos más valiosas es la salud. En el momento que recuperamos esa salud, en verdad valoras el momento en el cual estabas enfermo. Posterior a ello, esta persona que ya no tiene ese dolor, pues puede salir a correr, puede salir a caminar y es un círculo vicioso bueno en el cual te va a ayudar a salir adelante. La contraparte es aquel otro paciente que pues está en un círculo vicioso malo, en el cual está triste, enojado, le duelen las rodillas, se acuerda que está enojado, le duele más, se pone triste porque no se puede mover. Entonces el paciente hay que sacarlo adelante y eso es ahí cuando las terapias alternativas nos pueden ayudar muy bien. En el momento que no funcione, cuando las opciones se nos hayan salido ya del panorama de tratamientos, pues puedes generar un tratamiento más agresivo al paciente, siempre y cuando lo necesite, por supuesto. Claro, qué importante precisamente este concepto de integralidad, en donde no es solamente una receta, no es solamente una determinada solución, sino es ver el problema con la persona y con su contexto y esa integralidad, ¿no? Totalmente. Profesional, ¿no? Para poder lograr algo que usted decía, que estamos todos los que hemos sido y somos pacientes, lo sabemos. Creo que hay una frase en medicina que hace referencia a decir que el curar el dolor es obra divina, ¿no? No sé si era de Hipócrates o de alguien, pero sin lugar a duda estamos de acuerdo, sea de quien sea, de donde venga. Cuando los médicos nos quitan ese dolor, ya sea no solo físico, sino a veces hasta emocional, ¿verdad? Es algo, cambia la vida, ¿no? La vida cambia, en ese sentido por eso esa imagen tan importante que tienen los médicos en la sociedad, en la comunidad, ¿no? Que ese es otro gran tema, pero sí, hasta ahora sí. Así es. Doctor, hay quien tiene
temor a las inyecciones en las rodillas. Pues, ¿Qué es? ¿Es el dolor? ¿Es la incertidumbre? ¿Es ver una jeringa? ¿Hay de qué preocuparse con las inyecciones en las rodillas? sí, claro que sí. Por supuesto que existen complicaciones, digo. La verdad es que, pues, aquí en confesión al público, yo le tenía terror a las agujas, pero un terror que luego que te contaré entre copas qué tan terrorífico era. Sin embargo, pues es algo que las personas, imagínate una persona que de verdad le tiene terror a las agujas, que le dices, pues te tengo que inyectar la rodilla, que te diga, pues ni modo, doctor, adelante. Imagínate cómo está sufriendo Para que decir acepte. adelante. O sea, claro, adelante. Por supuesto. Entonces, creo que todos lo hemos vivido, sí, una situación similar. Pues las inyecciones son una muy buena opción terapéutica, hay que implementarlas cuando esté bien indicado. Por supuesto que pues, la gente tiene por qué temer, o sea, es un procedimiento invasivo. El procedimiento invasivo tiene sus potenciales complicaciones, pero aquí no, el detalle no es saber qué es lo que puede pasar, sino uno tiene que estar perfectamente capacitado para que si una de esas complicaciones se presenta, tú puedes resolverla también. Claro. Es decir, la persona calificada es aquella que puede resolver la complicación. Si tú no sabes resolver una complicación de una infección, postinfiltración, de una fibrosis, etcétera, cual fuera la complicación, pues no te pongas a hacerlo. No todo es malo, ¿no? Eso se le tiene que decir al paciente moral y legalmente. Pero las personas que se le inyectan con la adecuada técnica, con la adecuada forma, en el punto donde se debe inyectar para que duela menos, con los medicamentos para que no duela esa inyección, yo personalmente siempre les pongo anestesia. Digo, siendo una persona que tiene terror a las agujas, es lo menos que puedo hacer para una persona, pues definitivamente va a ser una muy buena opción de tratamiento y bien colocado, la gran mayoría de las ocasiones es la solución antes de una cirugía. Siempre entonces hay que buscar a alguien en esta asesoría, en esta consulta, gracias, en esta consulta médica, alguien honesto y además con toda la capacidad y con toda la certificación para poder hacerlo, ¿no? Tenemos aquí una buena cantidad de preguntas. Vamos, ¿cuándo es necesaria la cirugía? ¿Hay algún punto en donde ya no queda de otra? Sencillito, así como suelo hablar y ser. Así es. En el momento que todo lo que ya hiciste ya no funcionó, adelante. Claro que hay que estadificarlo bien. No te va a llegar una persona con el máximo desgaste de rodillas y le vas a ofrecer pastilla A. Claro. Porque ese paciente ya tomó A, B, C, Z. Claro. Entonces, cuando ya está el máximo grado, pues se oferta el tratamiento quirúrgico y a su vez el tratamiento quirúrgico tiene una amplia gama de opciones terapéuticas. Sin embargo, cuando ya te falló, en el contexto de un paciente promedio, la mayoría de los pacientes de rodillas tienden a ser un poquito difíciles de llegar a ayudar porque ni están tan desgastados o unos que están poco desgastados y ese limbo en el cual caen esos pacientitos, pues a veces se complica y pues lo más importante es saber qué hacer y cuándo. En ese momento que las opciones terapéuticas conservadoras, así le llamamos los médicos, han fallado, siempre de la mano con el paciente, porque el paciente cuando va contigo no tienes opción de decirle te voy a dar tratamiento y puede ser que falle. Tienes que tener una gran afinidad, tienes que tener una gran conexión, comunicación con el paciente para que pueda entender que te lo voy a decir cada vez que hablemos, ¿no? Como humanos no tenemos la respuesta absoluta, tenemos que ir de la mano con el paciente y si en algún momento ese paciente entonces se le oferta la cirugía, van a pasar dos cosas importantes. Ya sabe que está muy malo, o ya se dio cuenta que el tratamiento que inicialmente le intentaste instaurar para no llegar a ese punto, porque insisto, si a las personas les dan miedo las agujas, imagínate una cirugía. Yo te puedo hablar de una cirugía y la verdad es que para mí pues es como para ti estar en la locución, pero hay gente que no se le da, que le da miedo, que se desmaya y a mí sinceramente pues se me hace algo pues común.
Claro. porque a eso me dedico. Pero las personas no lo ven así, los pacientes no lo ven así, y con dolor menos. Claro. Entonces, en ese punto en el cual ya se haya llegado ese peregrinar del paciente, pues se puede instaurar una cirugía. Vamos a pasar, doctor, a las preguntas. Hay Adelante. una buena cantidad. Esperemos que nos alcance bien el tiempo. Lady Reina, de aquí de Mérida, nos pregunta, dice, doctor, Saludos, Lady. ¿hacer ejercicio causa desgaste del cartílago? De alguna manera. Si tienes todos los factores condicionantes, sí te puede generar. Es decir, tienes sobrepeso y te pones a hacer, no voy a decir el nombre de este ejercicio, pero esos ejercicios que están de moda, donde cargas mucho peso, brincas, donde se juntan las mujeres de repente a brincar y moverse de manera tan activa, sí pueden llegar a generar, incluso pueden exacerbar lo que no se tenía o estaba ahí de manera incipiente. Acá el elemento sería entonces el cuidar la parte del sobrepeso, aunque sea la razón, la causa por la que a veces queremos hacer ejercicio, que es precisamente para controlarlo y bajarlo, pero el cómo, el cuándo hacerlo y la cantidad del peso son cruciales, ¿no? Así es, y es por ello que, hablando específicamente otra vez del peso, cuando yo mando a una persona a bajar de peso, no la mando a hacer ejercicio, la mando a hacer rehabilitación de esa rodilla, la mando a comenzar a caminar de a poquitos. Hay personas que están en muletas, usan bastones, hay de todo, ¿no? Pero el paciente promedio lo mando a caminar, le mando a bajar de peso, pero con dieta. Claro. Porque imagínate estar pasado 20, 30 kilos y además brincándole, pues la carga de newtons en esa rodilla es muy elevada. Entonces se multiplica por la gravedad y es catastrófico para la rodilla, por eso el día siguiente está todo hinchadota y pues te duele y te puedes mover, ¿no? Bien, pues espléndida respuesta y directa, muy concreta. Marcela Paul Orozco. Doctor, ¿y se puede detener el desgaste? ¿Existe algo para regenerar el cartílago? La respuesta a la primera pregunta sí, la segunda no. Ya platicamos un poquito al respecto. Claro. El desgaste, pues bueno, pasa a detenerlo con una serie de alternativas. Están bien documentadas unas, otras de repente están en duda, pero sí hay opciones siempre. Regenerar, yo personalmente, hoy por hoy, 2019, no he leído nada que te condicione a una regeneración. Si alguien sabe, pues padrísimo, ¿no? Y también lo respeto. Y la honestidad es fundamental. Dos preguntas de dos personas. Una de ellas, lo que ocurre es que van por más o menos, van en la misma línea. El señor Jorge Huesca, desde Paso del Toro, Veracruz, pregunta, me recomendaron tomar colágeno de tiburón. ¿Es útil? Pues no hay un estudio científico que te corrobore la eficiencia del colágeno del tiburón. Pobre tiburón, no sean así. Pero la verdad es que, pues, si al paciente le genera alivio, yo no estoy peleado con ninguna otra terapia alternativa. Si te hace bien y no te hace mal, adelante. Claro. La segunda pregunta de la señora Carmela Camal, de acá de Mérida, dice, me recomendaron tomar un tratamiento a base de glucosamina, condroitina y vitamina C. Okay. Pues ¿sirve? Sí, ese específicamente sí está relacionado con un buen pronóstico para la osteoartrosis. No se puede tomar así nada más. Hay una serie de terapéuticas, se tiene que descansar por un tiempo y luego volverla a tomar. A su vez tiene que estar combinado con otras terapias, pero sí, el condroitin sulfato, glucosamina, eso está en estudio y detiene la progresión de la enfermedad. Y de preferencia que vaya con el especialista, ¿verdad? Totalmente porque te venden el medicamento 1 con el gramaje no indicado o pasado, claro, etcétera, ¿no? Entonces, siempre tiene que ir supervisado. Claro. Juan de Dios Cámara Zamudio, de Campeche, dice, le acaban de diagnosticar a un familiar un síndrome de la banda iliotibial. Por favor, ¿podría explicarlo? ¿Es un problema del desgaste del cartílago? ¿Es grave?
A grosso modo, y en el afán de responder la pregunta, no creo que sea grave. Sin embargo, me reservo el comentario teniendo que ver al paciente. Pero supongamos que no, en este caso no sea grave. La banda iliotibial es prácticamente una bandita que tenemos, ligamentaria, muscular, que hay en nuestro cuerpo. Y eso pues genera dolor donde se inserta, donde llega hasta la rodilla. Seguramente esa banda iliotibial está lastimada, desgastada o afectada de alguna manera como consecuencia del desgaste, sobrepeso o algo más que haya en ese paciente. Pero tiene tratamiento, no es comúnmente grave, a reserva de conocer el caso del paciente, pero yo creo que con el médico que lo esté tratando le va a ir muy bien a ese paciente. Muy bien, don Juan de Dios, pues es la respuesta. 3 preguntas de 3 personas. Es que son misma. preguntas muy similares. Son 13 personas de... ¿13? 3 personas de Mérida. Okay. Femeninas son Artemisa Chávez, Alejandra Pérez y Hildebranda Canul. Okay. Tienen que ver con la formación o la disposición de sus rodillas. Okay. Si las rodillas chuecas, pregunta una de ellas, si el genovaro o las rodillas pegadas, ¿qué riesgos tienen estas formas de sus rodillas o extremidades de padecer problemas de cartílago o rodillas con la edad? ¿Y qué hacer? Claro. Parece que son personas jóvenes. Sí. Bueno, sí. Menos de... Porque están preguntando de 60, qué podría pasar con chicuelas. La respuesta a esas 3 chicuelas. Lo que ellas están preguntando se refiere acerca de problemas de alineación de las rodillas. Si ellas hablaron de 2 en específico, rodillas hacia adentro o rodillas hacia afuera, a grosso modo, genovar o genovalgo. Esto me va a generar presión en la parte de afuera o en la parte de adentro de la rodilla, de los compartimentos de la rodilla. Si nosotros tenemos el eje mecánico bien acomodado, es decir, si nuestras rodillas están una sobre la otra perfectamente bien y bonitas, las cargas se van a distribuir de manera normal. Si una rodilla está cerrada más de un lado o más de otro, que quiere decir que va a estar más abierta, más chueca, etcétera, pues la carga ya no se va a distribuir en la totalidad de la rodilla, sino en un punto mayor. De tal suerte que en ese punto mayor va a haber mayor carga, va a haber dolor, va a haber hinchazón y eso, por supuesto que nos puede llegar a una temprana edad, a un desgaste temprano de rodilla. Entonces, genovar o genovalgo, recurvatum, etcétera, tiene que llevar un tratamiento y comúnmente es un tratamiento muy noble, no hay mayor afección en este tipo de enfermedades, pero hay que tratarlo. La respuesta concreta sería sí. ¿Al qué hacer? Sí, un tratamiento. Sí, tienen que ir con totalmente el especialista y justamente... Sí, porque son todas son desviaciones, pero pues de un lado a otro varía mucho el tratamiento. Daniel Corona Aguilar, de la Ciudad de México, pregunta si la desnutrición y la delgadez excesiva, ¿qué tanto puede afectar al cartílago y las rodillas? Muchísimo también. Tanto es malo aquí en la vida, como todos sabemos, los excesos son malos. Como que estés pasado, como que estés bajo, también. Sí, porque es el otro extremo. El otro extremo, efectivamente. En ese sentido, aquí el aporte nutricional es muy importante para las rodillas. Unas rodillas, o sea, si tú estás desnutrido, no te desnutres la pancita o el dedo, tú completito, ¿no? Y se va a desnutrir tu pancita, tu rodilla, tu piecito, lo que fuere. Entonces los cartílagos, la calidad y densidad ósea, todo se va a ver afectado ante una falta de nutrientes. Y por supuesto que te va a llevar eventualmente a un desgaste prematuro de rodillas, te va a llegar a una afección de rodillas sin lugar a duda. Los extremos, bien sabido, no hace falta ser médico para conocer eso, son malos. Dale. La necesidad de una buena alimentación para la calidad de todo el organismo. Hay que portarse bien. Así es. Tanto como para comer de más y comer de menos. Mario Calero Autry, de Toluca, Estado de México, pregunta, de alguna manera ya está respondida, dice, ¿el aumento del peso con la edad
¿Qué tanto afecta al cartílago y las rodillas? Sí, La eso respuesta ya ha sido contundente y ha sido claro. Mucho. sí, nos enfocamos mucho en ese tema. Aquí hay una pregunta de aquí de Mérida, Ramón Gil Gorosica. A veces me duelen las rodillas, luego se quita el dolor, Como el meme. regresa, se va. ¿Eso es bueno, malo o regular? Perdón, o sea, no es ninguna falta de respeto Claro, a nuestro público, No. pero además él lo plantea pues con ese sentido, peculiar. con buen humor, ¿no? Pero además tiene toda la razón. Malo, regular, claro. Tiene toda la razón porque esa frase que acabo de decir, a veces se va, viene, así llegan los pacientes. Y a veces al paciente le da pena. Doctor, es que no sé cómo decirlo, pues dilo así, como tú lo sientes y como la mente te lo dicta. ¿Por qué? Porque sí pasa y digo, este caso especial habría que revisarlo, pero sí, a veces el dolor es de predominio nocturno, a veces de matutino, a veces cuando estás descansando y te paras, a veces cuando estuviste mucho tiempo trabajando, u otras cuando estuviste mucho tiempo acostado. O sea, hay muchas cosas que nosotros los médicos tenemos que analizar y las características del dolor son básicas para determinar un tratamiento. Entonces, si hay dolor, indudablemente estamos ante una situación que no es lo normal. Claro. Entonces hay que ir con un especialista. Eso es lo que hay que hacer. Así es. Nos vamos a ir rápido. Tenemos todavía una buena cantidad de preguntas. Hay dos preguntas que son: los ciclistas, por deporte o como medio de transporte, ¿qué deben de hacer para evitar el desgaste? Y hay una pregunta sobre los runners, la misma, en el mismo sentido, que si pueden tener este problema y cómo evitarlo. Sí pueden tenerlo. En el caso de los ciclistas sería no flexionar la rodilla mayor a 90 grados, pero eso es muy difícil porque las nuevas tecnologías van al contrario de ello y tienden a flexionar un poquito más las rodillas. Sí es cierto, vas a alcanzar una mayor velocidad y vas a tener un mejor rendimiento, pero las rodillas te va a pasar factura, ¿no? En el caso de los corredores también es muy característico que estén marchando o corriendo con determinadas características, el pasto, los zapatos, etcétera, etcétera, y también ellos pueden generar, y fíjate que es algo muy bueno, ¿no? Es deporte al fin y al cabo. Sí, pero los excesos los excesos. O de manera inadecuada, ¿no? No en las totalmente. condiciones adecuadas, como lo ha dicho. Pero se presenta, también a ese tipo de personas se les presenta el desgaste y a veces prematuro. Te digo, a veces puedo hacer las cosas bien y de todos modos se te va a presentar, pero pues es preferible hacer ejercicio que no. Cuando bajo las escaleras me duele un poco la rodilla izquierda y siento a veces que pierdo un poco de fuerza. ¿Qué tan mal está mi rodilla? Héctor Plasencia. Respuesta, hay que valorarla para responder qué tan mal, pero bueno, característicamente el bajar o subir escaleras, sobre todo subir escaleras y la máxima flexión es un problema de meniscos. Por ahí pudiera ser, ¿no? Perfecto.